Ciudad Nezahualcóyotl, 26 de diciembre de 2018, 1:24 de la madrugada. El doctor Jaime Lune Becerra y su hija tuvieron un encuentro con una extraña entidad, la cual bajó flotando del cielo sobre la calle y después parece caminar con unas extremidades que salen de su cuerpo. 2 cámaras de seguridad afuera del domicilio del doctor Lune Becerra registraron cómo se desplazó la extraña entidad bajo el espectro infrarrojo. En un momento presenta lo que podrían ser extremidades y comienza a caminar. El doctor Lune Becerra llegó unos minutos después y observó frente a frente al ser que se encontraba detenido cerca de un árbol. En compañía de su hija observaron cómo el ser comenzaba a regresar y entonces se alejaron y entraron a su casa. Me llamó mucho la atención que al lado izquierdo, como a donde está el tope adelante de la casa, se veía una especie de esfera luminosa que subía, bajaba, subía y bajaba. Yo primero pensé que eran adornos de Navidad o que eran series que habían puesto, pero posteriormente me di cuenta de que, pues, que no podía hacer eso, porque de repente daba prolongaciones y luego se volvía a regresar. Y luego se volvió a regresar y daba prolongaciones y yo dije, no, pues eso no es normal. Me quedé viéndolo más o menos como unos 3, 4 minutos. Le digo, pues no sé, le digo, nomás pueden ser 2 cosas. Le digo, ¿es una bruja o es un extraterrestre? Y cuando le dije, ella se echa a correr y se queda ahí en la puerta. Entonces, pues yo le digo, agarro y yo tomo la actitud de acercarme un poco más. Pero cuando quise avanzar hacia allá, de repente, como en las películas que hemos visto del depredador, como que se camuflajeó como una forma, especie así como de humana, pero a la vez como transparente, no sé cómo, y ya venía hacia acá. Entonces fue cuando pues sí me dio, pues dije, ¿qué es eso? Y me eché a correr y bueno, no me eché a correr, pues ni puedo correr porque tengo problemas con las rodillas, pero me metí rápido y ella pues se cerró de aquí y yo entré por acá, por este lado. Entonces yo vi como luces sobre la calle, como que se iban. Era un color no de las series de Navidad, sino como era diferente, no podrían ser series de Navidad. Entonces me dijo, ¿qué ves? Y le digo, pues luces que se están acercando. Y me dijo, ¿qué crees que sea? Y le dije, no sé, pero a mí me dio miedo y me quedé aquí sobre la puerta. Y mi papá seguía como a la mitad de la calle. Entonces en eso vi que mi papá me dijo como, viene para acá. Y me dio miedo y yo instantáneamente cerré la puerta, dejé a mi papá afuera. Rocío Bocanegra Martínez, vecina del doctor Lune Becerra, cuenta también con cámaras de seguridad afuera de su domicilio y registraron en el espectro de luz normal la presencia de la extraña entidad. En esta toma se puede observar claramente cómo desciende del cielo y después avanza a unos centímetros de la calle de forma horizontal. Al finalizar las imágenes podemos ver con más claridad la extraña forma de este ser que, de acuerdo al doctor Jaime Lune Becerra, cambiaba de forma mientras avanzaba. Una extraña entidad que sorprendió a estas personas. Mexicali, Baja California, 17 de enero del 2017. El investigador Stalin Valle Osuna presenta este caso ocurrido en el interior de un estacionamiento de un centro de salud. Una misteriosa entidad que incluso es vista de cerca por uno de los guardias, quien el día de hoy ya no labora más en este sitio y al parecer enfermó debido a la cercanía que tuvo con el ser. Una entidad que venía flotando lentamente se acerca y después se aleja ante la mirada de uno de los guardias. En cámara lenta podemos ver con más detalle lo que ocurrió. Aquí de nueva cuenta la cámara de seguridad registró esta importante evidencia. Parque Burunda, Ciudad Juárez, Chihuahua. El 10 de noviembre del 2014, durante un partido de béisbol, se grabó por medio de un celular a un ser aparentemente invisible al ojo humano. Armando Martínez grababa el partido y no vio a esta misteriosa presencia, y tampoco los niños que estaban en el campo. El niño de la tercer base parece percibir algo, pues voltea en al menos 2 o 3 ocasiones. El ser parece estar cubierto con algo que brilla o se ilumina en diversas zonas. Quizás el celular registró lo que podríamos establecer como una entidad no visible a los ojos humanos.
Parece brillar, refleja una energía muy extraña, unas luces. Pensamos que es una energía que refleja la figura, pero no sabemos explicarnos qué es lo que está pasando por ahí. Pero físicamente nadie lo observó. Nada más al momento de ver el video aparece esa figura por ahí y empieza como a moverse, a juguetear, algo así parecido. Eso es lo único que vemos nosotros en el video, pero físicamente no lo vimos. ¿Qué hacía este ser en este lugar? ¿Por qué solo con el celular se registró su presencia? ¿Qué tipo de ser puede manifestarse de esta manera en nuestro mundo? Soy Carlos Clemente, vengo con Pablo Ramírez y con el buen Alex de camarógrafo, y bueno, venimos a Ciudad Nezahualcóyotl, venimos con el doctor Jaime, él, sus vecinos, su hija, fueron testigos de algo muy extraño que apareció ahí en la calle. Las cámaras de seguridad lo registraron y bueno, pues venimos a entrevistarlos, venimos a ver el área donde ocurrió esto. Es una ciudad, Ciudad Neza, es la zona conurbada aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos hacia allá, al encuentro con los testigos. Es una zona pues, algo complicada, pero bueno, vamos a estar bien. Ahorita vamos a empezar a hacer la búsqueda exactamente del domicilio. Esto ocurrió en la calle, las cámaras están afuera del domicilio del doctor. Y bueno, registraron un ser muy extraño. Él dice que era muy raro, le dio miedo incluso, y todo esto se registró en su cámara de seguridad o sus cámaras de seguridad y también aparentemente de un vecino. Entonces pues venimos aquí a grabar, así es que bueno, pues de nueva cuenta seguimos informando más adelante. El sensor que se prende, ¿cuál es? El sensor de la casa de él, el de Ah, la ya. casa, porque vimos uno que se prende. ¿Y su vecino cuál es el que dice que lo vio? Los de aquí de este lado pues lo tienen también grabado, tienen cámaras. Ah, sí. Nada ya más lo que vi. yo les di la fecha y ya lo vieron. Ajá. Pero ellos como no vieron que se camuflajeaba como acá, que caminaba, Ajá. estos pensaron que era un dron nada más.
pero No, ya pues, cuando... ¿cómo así? Un dron aquí. Ajá. Y aparte de eso, la señora de ahí le tomó una foto ahí donde estaban ellos. Ajá. Y sí se ve claramente cómo son. Pues, con el material que le di, si le tomaron Sí, fotos en cámara hay lenta, que acercarle. se debe de ver un montón. Entonces, esas fueron las cámaras, estas son Sí. las de usted. Esta y estas son las mías. Ándele, esta es la que lo agarra de acá de este No, lado. la que la vio todo es esa. Es esa. Ajá. Y esta es cuando la nada que más lo un vio. pedacito, que es cuando lo agarra usted que va entrando aquí Sí. a su porche, ¿no? Sí. Perfecto. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jaime Lule Becerra, ¿Su profesión? médico. Doctor, platíquenos qué fue lo que ocurrió, si no mal recuerdo fue el 28 de diciembre El o 26. 26 de diciembre. ¿Qué fue lo que ocurrió que se registró por medio de sus cámaras de seguridad y lo que usted y su hija vieron, por favor? Bueno, yo llegué, fui a ver a mi mamá como a las 12, me sentí un poco mal. Y ahí estuve un rato con ella y regresé como a la 1:40 de la mañana. Entonces yo llegué y estacioné el carro. Me llamó mucho la atención que al lado izquierdo, como donde está el tope adelante de la casa, se veía una especie de esfera luminosa que subía, bajaba, subía y bajaba. Yo primero pensé que eran adornos de Navidad o que eran series que habían puesto. Pero posteriormente me di cuenta de que no puede ser eso, porque de repente daba prolongaciones y luego se volvía a regresar. Y luego se volvía a regresar y daba prolongaciones. Y yo dije, no, pues eso no es normal. Me quedé viéndolo más o menos como unos 3, 4 minutos. De hecho, pues está grabado en la cámara. Entonces, pues le hablé a mi hija y que me abriera. Ella me abrió y metí el carro. Entonces le digo, ven, dice, ¿qué? Le digo, fíjate lo que hay ahí. Dice, ¿qué es eso? Le digo, pues no lo sé, pero ve. Nos quedamos viendo los dos un buen rato y lo mismo se veía esa forma que daba de irregular, como que de repente se convertía en una esfera, luego le salían prolongaciones y venía, a veces tomaba la forma como de un robot, o sea, era muy raro. Entonces ella me dice, ¿qué es? Le digo, pues no sé, le digo, nomás pueden ser dos cosas. Le digo, ¿es una bruja o es un extraterrestre? Cuando le dije, ella se echa a correr y se queda ahí en la puerta. Entonces, pues, yo le digo, agarro y yo tomo la actitud de acercarme un poco más. Pero cuando quise avanzar hacia allá, de repente, como en las películas que hemos visto del depredador, como que se camuflajeó como una forma, especie así como de humana, pero a la vez como transparente, no sé cómo, y ya venía hacia acá. Entonces yo, fue cuando pues sí me dio, pues dije, ¿qué es eso? Y me eché a correr, y bueno, no me eché a correr, pues ni puedo correr, porque tengo problemas con las rodillas, pero me metí rápido, y ella pues se cerró de aquí, y yo entré por acá, por este lado. Entonces, Eso lo vio usted junto con su hija, Sí. con sus ojos, Sí. vio todo esto cuando llegó en su auto en la noche. sí, ¿Qué horas eran y qué fue lo que posteriormente hizo, doctor? bueno,
Le digo, como le refiero a la 1:40. Pues yo lo posterior que hice, pues lo observé, me llamó la atención. En segundo, pues lo vimos los dos. ¿Lo buscó en sus grabaciones? ¿Usted No, tiene yo cámaras de no seguridad? tengo cámaras de seguridad, pero no busqué nada. Nada más el susto que nos dio al momento, y luego, de hecho, después de ella por aquí por la casa salió por las escaleras y me salió acá. Entonces tomamos la determinación de no salir porque pues, yo la veía muy asustada. Pero pasó algo bien curioso. En ese momento se fue la luz. Entonces ahí es donde sí me dio un poco más de miedo, porque dije, esa cosa pues ya tuvo el poder de llevarse la luz, porque tronó el transformador, el que estaba aquí adelante, se oyó como tronó y se fue la luz. Entonces pues ya nos metimos, pero después, como en un lapso como de 4 o 5 minutos, regresó la luz y se quedó en nada y ya se subió. Yo ya no volví a salir, yo me quedé dormido porque si era bien noche y me dormí. Entonces ella al otro día salió de viaje con su otra hermana y las fue a llevar. Entonces mi hijo fue el que me refirió, dice, oye, ¿qué traían tú y Corina? ¿Por qué andaban corriendo tanto y gritando ella? Le digo, no, es que nos andaba correteando una bruja, nada más así le dije. Entonces él, a lo mejor para mofarse de ver cómo yo andaba corriendo, empezó a checar con la cámara. Y cuando aparece pues lo que usted vio, ¿no? Lo que yo veo, le digo, pues eso fue lo que me correteó, así como se ve. Y eso es lo que yo puedo referir. Lo que sí encontré en la cámara, y yo creo que ustedes ya lo van a analizar, de que esa esfera blanca que no aparece ya, porque me decía el señor. Sí, lo que está cerca de la cámara. Lo que me platicaba es de que no existe eso ahorita, ya no ha aparecido. Y en todos los eventos donde se ve que, por ejemplo, cuando yo llego con el carro, se ve como esa cosa anda aquí, allá, y se para y de repente tiene la forma como una esfera y como que tuviera un halo como de 5 centímetros más hacia arriba alrededor, y eso lo noto yo cuando está fija esa cosa. Entonces, o sea, incluso en la grabación donde se ve como aparece primero la esfera esa y luego ya aparece lo que vimos. La cosa esta que vio, el que cero. No sabemos el cero o lo que sea. Lo que sí les puedo referir es de que ya estuve colaborando con los vecinos y de hecho se le tomaron unas fotos y sí se ve que pues sí es algo. ¿Había usted visto algo así en este lugar? ¿Es normal que ocurran estas cosas? No. Hablamos, podemos hablar de otras cosas que se le sube el muerto y que cosas así, y que vieron una bruja, y de hecho tenemos una grabación ahí también de un no sé qué cosa sea, que están tomándose una foto y ahí se ve esa cosa como se está asomando, pero no que de luces ni nada. La forma que tenía lo que usted estaba viendo era una esfera, le salían extremidades, pero más o menos podría describir qué es lo que veía en ese momento. Es que se ve como a lo lejos, a esa distancia, que no era mucha, se ve como si fuera una especie como de por decir algo, como si fuera un árbol de Navidad, que llevaba muchas luces, pero a la vez de repente como que se cambiaba y daba prolongaciones, que tenía la forma de cambiar, pero no puedo describirle porque nunca había visto algo y no hay nada que se le parezca, porque de inicio yo creí que se trataba de un adorno navideño. No creí que fuera algo, pero ya cuando me puse a verlo dije, pues esto no es normal. Y cuando pasa aquí en la calle incluso se enciende una luz de una casa, lo estamos viendo en la pantalla, y eso también llama la atención, ¿no? Cómo se enciende el sensor de movimiento de una casa, ¿no? Sí, a mí me llama la atención cómo cambia de una forma redonda y de repente le salen extremidades y se va caminando, eso me llama más la atención. Pero sí, pues provocó que se encendiera, ¿no? Se encendiera ahí Ahora, el detector nos comenta también que en la grabación se ven unos perros, sí, y que pasó algo raro con estos animales, ¿no? Sí, lo relacionado con los perros, ahí en la grabación que yo les entregué, se ve como los perros, pero van
como si fueran formados, o sea, no se ve como si anduvieran persiguiendo una perra y eran todos en bolas, Bola, ¿no? sino se ve la calle como está uno adelante, otro en medio y el otro del otro lado. Y así después de esos tres, uno así en medio de los dos, pero atrasito, y el otro en medio de los dos, como si fueran formados. Y me llama la atención que después de esto, que ya fue como a la 1:50 cuando salen esos perros, el perro, el que va adelante, de repente se para y voltea a ver hacia acá. Y nomás se me queda viendo así y luego ya se va nuevamente. Pues eso también me llama la atención. Y supuestamente esos perros pues no están. Hay una señora de aquí de la tienda que no ha aparecido ya su perro. Esa fue la última noche que lo vio, Sí. la última vez que se vio el animal. Sí, fue la última vez. Eso es lo que me comenté. Yo la verdad no le puse mucha atención a los perros y no tengo tiempo tampoco de andar preguntando a quién se le perdió un perro. Pero sí. Pero ocurrió junto con el evento, ¿no? Con el evento, sí. Y le digo, pues sí hay varias cosas que no se pueden explicar, ¿no? Pues, número uno, pues nunca supimos. Necesitaría yo verlo enfrentado, ¿no? Claro. Como dice el señor Manzón, pues a lo mejor. Pero ¿Y sus vecinos qué le comentaron que ellos vieron? no vieron nada porque no lo sabían, pero yo les enseñé el video del celular y se los pasé les dije la fecha y lo empezaron a ver. Entonces ellos, como nomás se ve cuando llega así volando como tal, y lo ven que va en el aire, pensaron que era un dron, pero ya después le tomaron varias fotos y pues sí se ve que tiene cara así de, no sé, muy extraño, como un animal, tiene formas diferentes, ¿no? Después de todos estos eventos, lo que usted vivió, lo que vio, etcétera, ¿qué piensa que pudo haber sido? Bueno, ¿Qué explicación le puede dar? Pasó algo más, que el día 27, un día después, yo desperté a las 3 de la mañana. Mis perros normalmente son tranquilos, ya tocamos y estaban ladre y ladre y ladre arriba, unos perros chiquitos que tenemos. Entonces me levanto y sentí una pesadez, pero como que nunca la había sentido, ni cuando me desvelo con un paciente que no me deje dormir toda la noche, o no sé, un parto que esté ahí vigilando a cada rato. Tenía una debilidad, pero que no podía casi ni abrir los ojos. Raro. O sea, fue algo muy raro. No creo que tenga que ver con eso, porque pues ya había pasado eso y yo no estaba asustado, no estaba pensando en eso ni nada. Pero sí me ocurrió que me levanté al otro día a las 3 de la mañana, porque estaban ladre los perros, y yo sentía una debilidad súper extrema. No sé si sea coincidencia o qué. Fue justo al día siguiente. Al día siguiente. Y yo sí empecé cuando ya llegaba la noche, como tenía como zozobra, ahí ya empezaba a tener como miedo. Dije, no vaya a ser que ahora sí esa cosa se me presente. Y la verdad sí, porque... O sea, sí le impactó, ¿no? Pues sí, es que ahora, por ejemplo, lo relacionado con la luz, pues ellos también lo pueden colaborar. A la hora se ve como hay un espacio donde se va la luz, porque ellos no lo... Pues eran casi las 2 de la mañana, no lo checaron, pero ahí está, a la hora que yo refiero que se fue la luz, y ellos lo tienen grabado también. O sea, los vecinos del lado lo tienen grabado y tienen la foto esa que yo les digo. Entonces, pues es lo que les puedo referir. Si me pregunta qué fue, nunca lo había visto. ¿Qué es? Pues no sé, lo único que sé es de que tiene la capacidad de flotar y de cambiar de forma, que tiene la capacidad de vencer la gravedad, es lo que yo veo, porque y que se en el zoom camuflajeaba, ¿no? Sí, se camuflajeaba, y en el zoom se ve cómo se eleva el arbolito ese, de repente va caminando y de repente como que se hace bolita y se eleva, se va hasta arriba, pero no a la altura del arbolito, nada más de ahí se queda. Ya fue lo último que se vio. Le digo, no sé, nunca había visto eso. Yo había oído hablar de muchas cosas, pero es la primera vez que veo eso. Y pues ahí lo tenemos grabado. Entonces, Listo, no listo, sé. con eso. Listo. ¿Listos? Grabando. 3, 2, 1. ¿Cuál es tu nombre? Corina Lule. Corina, esa noche fuiste testigo de algo extraño en este lugar precisamente. Sí.
¿Quieres platicarnos qué fue lo que ocurrió, qué horas eran y qué es lo que viste junto con tu papá? Pues fue la madrugada del 26 de noviembre. Exactamente la hora no recuerdo, pero era más de la 1 de la mañana. Yo estaba preparando mis cosas porque al día siguiente iba a ir de viaje. En eso recibo una llamada de mi papá para meter el carro. Pues ya bajé, metimos el carro y me dijo a mitad de la calle, ven y dime qué ves ahí. Entonces yo vi como luces sobre la calle, como que se iban... Era un color no de las series de Navidad, sino como... Era diferente, no podrían ser series de Navidad. Entonces me dijo, ¿qué ves? Y le digo, pues luces que se están acercando. Y me dijo, ¿qué crees que sea? Le dije, no sé, pero a mí me dio miedo y me quedé aquí sobre la puerta. Y mi papá seguía como a la mitad de la calle. Entonces en eso vi que mi papá me dijo como, viene para acá. Y me dio miedo y yo instantáneamente cerré la puerta. Dije a mi papá, mi papá se fue se metió por la otra puerta. Y pues ya me fui del otro lado y mi papá ya estaba adentro. En eso unos minutos después fue algo muy raro porque se fue la luz, pero no se fue y como que quería regresar, como si hiciera corto. Regresó y otra vez se fue y regresó. ¿Y qué es lo que viste exactamente? ¿Tenía alguna forma o en sí cómo puedes describirlo tú? Exactamente no sabría describirlo, pero era como algo circular, una esfera que tenía luces, pero exactamente detalles no sabría decirlo. Pero sí, o sea, estaba muy raro. Entonces pues como que se iba acercando, pero a mí ya me dio miedo y ya no me quise. Ahora, ¿fue aquí en la calle? ¿Había luces prendidas o era la luz que tenía esta esfera? ¿Eran luces que ella tenía o algo le iluminaba? No, eran luces que tenía la esfera directamente. Pero exactamente no sabría explicar qué era porque nunca había visto nada así. ¿Y de qué tamaño más o menos lo alcanzaste a ver? ¿De una persona, un perro? ¿De qué tamaño lo podrías describir? Como una persona, más o menos. Es que estaba lejos, pero yo supongo que pues, estaba más grande que un perro. No tanto como un perro. Pero no estaba tan cerca de donde yo estaba. Estaba sobre la calle, pero no tan cerca. ¿Y nunca habías visto algo así? No, nunca. Y cuando viste la grabación y observaste ya con claridad cómo cruza prácticamente la calle esto, ¿qué pensaste en ese momento? Pues yo estaba ya rumbo estaba al lugar donde iba a viajar y me mandaron los videos que obtuvieron de la cámara. Y pues sí, quedé muy sorprendida porque, pues no, o sea, no hay cómo explicar eso, no sabía qué era o qué. Y más, o sea, sí me sorprendía que primero iba como flotando y en una parte de acá, como que caminaba. Y fue cuando se prende la luz de los vecinos que capta el sensor de movimiento. Pero pues en sí, pues no sabía. Bueno, esta es la zona, esta es la calle aquí en Ciudad Neza, en donde el ser o lo que sea bajó por aquí y se fue hacia allá, como se ve en la toma perfectamente. Y bueno, pues aquí está el domicilio del doctor Jaime y esta es la zona, así es que ahorita vamos a ir a revisar el video en la pantalla y pues bueno, vamos a seguir haciendo aquí la investigación de este caso tan extraño aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en Ciudad Neza. Fija, aquí está nuevamente la luz cuando aparece esa. Esto fue antes de que usted llegara. Eso fue a la 1:25 o 24 y yo llego posterior a la 1:40, 1:39 y algo. Y ahí es donde yo me percato de la presencia que está del lado izquierdo. A una distancia más o menos como de unos 30 metros o 25 metros. Está. O sea, desde la 1:24 hasta la 1:40 que usted llega, Ajá. Eso se permaneció ahí al fondo detenido, fondo, ¿no? Sí. De hecho, con el zoom de la cámara se alcanza a ver cómo se sube en un árbol, se hace una especie como de que se concentra, vuela, se eleva y luego se ve que ahí se queda y luego como que se ve que se pasa del otro lado. Ahorita si quiere le adelantamos. Listo, sale. Aquí es cuando Yo voy llegando. usted llega en ese momento. Ajá. Casa de 1:39. Llego. Ahí usted se da cuenta de que hay algo. No, primero no me di cuenta. ¿No? Okay. Lo que pasa es que traía el vidrio abajo y yo alcanzo a percibir del lado izquierdo hacia allá eso que me quedé viendo, por eso no me metí luego. Si se fija, duré un rato ahí porque lo estaba viendo, ¿no? Lo estaba observando.
Y a partir de que yo lo empecé a observar, si se dan cuenta, empieza a aparecer nuevamente la luz esa y ahorita lo vamos a ver. Ahí usted ya está viendo esto. Yo ya lo estoy viendo. Ahí ya lo empecé a captar y lo empecé a checar. Que es cuando está cerca del, bueno, está el tope y el árbol, ¿no? Ajá. ¿Ahí qué hacía esto? Le digo, tenía como que se concentraba de repente en una esfera y luego hacía prolongaciones. Y tenía luz propia porque no eran luces ni nada, era algo que... Era un material pues extraño, no podemos decir que eran luces porque eso es lo que yo creí en el inicio, pero ya cuando me quedé viendo detenidamente pues no era eso. Y aquí está ahí aparece eso, ¿no? aparece la luz esa que me está checando. Como yo duré buen tiempo sin meterme ni nada, ahí está. Todo ese tiempo usted estaba observando perfectamente. No, por eso no entraba porque yo lo estaba viendo. Precisamente por eso yo no entraba porque la estaba viendo, si no me hubiera metido. Y entonces le avisa a su hija que salga, ¿no? Le avisé para que me abriera. Yo podía traer llaves para poder entrar, pero yo quería que viera eso. Que era un testigo más. Sí. Pues por decir algo, quería que viera. Y si se fija, como de repente esta cosa como que se mueve muy rápido, como que no viera nada, pero de repente se para y está ahí. Sí, ahí ya está más rápido, ¿no? Ajá. ¿Había viento? ¿Cómo estaba? No había viento, mire, si se fija, las ramas de aquí están sin moverse. No podemos decir que esto lo hizo el viento, porque vean, Claro. no tiene nada de aire. Cuando está haciendo aire, se están moviendo. Se nota, ¿no? Ajá. Perfectamente. No, Había gente, estaba solo. Estaba solo. Pues era ya tarde, ¿no? Mira, ahí de repente ahí se paró y se para, y como que está checando. Entonces le llamó la atención, yo creo, al lente, por eso me lo mandó, porque uno me metía y lo estaba observando. Pues fue bastante tiempo el que estuvo observando Sí. esto ahí, ¿no? Pues sí, pues desde, pues ya casi van 3 Ahí días. sale su hija. Ahí No entra. No, sí entro, ya cuando me abre. Pero ahí, digo, su hija finalmente observa lo que usted también está... No, ella lo observa a partir de que yo le digo A ver. que hay algo. Ahorita ella nada más me abrió y yo ya agarré y me metí. Ajá. Ya cuando me meto, yo ni le digo nada adentro, le digo, ven tantito. Y ella me dice, ¿qué? Y de hecho tardamos un poquito ahí adentro, porque digo, quiero enseñarte algo. Y si se fija, a partir de que me metí, la cosa esa seguía ahí observándome, ahí lo tenía. Ujú. No se iba. Y no había aire para que dijera que era algo que estaba... Y actualmente en la cámara no hay nada. Ujú. En la cámara anterior ahorita se forma como una especie de una línea, pero está todo el tiempo, se da uno cuenta que es esa línea nada más, pero esto no es. Entonces, Ahí sale. ahí ya salgo, a ver, Sale con su hija y Ajá. observan a esto que estaba ahí. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? pues en ese momento pues nada más nos quedamos observando y ella me refería que qué era lo que yo estaba viendo. Yo le refería que no lo sabía, que estaba intrigado igual que ella, porque no sé. Después de estarlo observando un rato, le digo, pues eso tiene cara de dos cosas. Le digo, o es lo que la gente refiere que es una bruja, porque nunca he visto una bruja tampoco, le digo, o es un extraterrestre, porque ve cómo toma esa forma. Pero no corrió luego, corrió cuando se dio cuenta de que pues tomaba formas muy raras y ahí se echó a correr. Y lo dejó afuera. No, ahí todavía no, ahí se quedó. Ajá. Pero yo ya lo estaba viendo, pero ya como que ya esa cosa se acercaba más y más. Entonces yo ahí como que quise tomar un poco de valor y me quedé fijando. Y cuando lo vi de repente que sí ya venía más hacia acá, ahí como que sí ya me dio miedo. Ahí fue cuando ya me fijé que ya venía y dije, no, esto ya no es normal. Ahí y le señalé y dije, ahí viene. Y ahí lo volví a ver y ahí fue cuando me di cuenta de que sí venía ya. Y vámonos. No, pero ella ya le había cerrado cuando le dije, pues ya nomás le cerré aquí. Entonces, posterior a eso, cuando corrí es cuando ya venía. Yo lo vi cuando ya venía hacia acá. Entonces, posterior a eso, Ujú. si se fija, Es lo de los perros, ¿no? ajá,
No, pero las luces continuaron ahí, siguió observándome después de eso, con esa cosa me siguió checando. Si quiere ahorita se va a dar cuenta en unos cuantos segundos, se da cuenta cómo me sigue checando. Y ahí empezó ya, ahí empezó. Como vio que lo vi o no sé, ahí está. No es algo que esté haciendo. Insecto. Nada. Es algo grande, porque cuando se queda fija se ve como, hasta debían de tomar una foto cuando se pone por aquí así bien grande y se ve bien completa. Se ve con claridad de repente. Ahorita quiero que toman la foto donde se ve Al centro y al grande, centro ¿no? y grande, exactamente. Ahora, otro evento también extraño es que en su cámara, cuando ya la revisó, se da cuenta de que pasaron un grupo de perros, ¿no? De los cuales ya no se sabe más de ellos, Ya no se sabe más. ¿Cómo le pico aquí? Ajá. Está. ¿Al 2 qué? Un poquito más. A menos, ahí ya habían pasado. 2:48 con algo. 48. Ahí ahorita van a pasar. Y sirve que de paso vea la cosa Ahí que está. yo quiero que la vea. A Ahorita ver. de repente se pone en el centro y Se ve claramente. se ve ¿no? clara. Mire, a ver acá. Ahí está. Ahí se le ve el halo que yo le digo que tiene un halo. Aquí usted se detuvo y observó a este ser o lo que sea Ajá. que pasó por aquí. Ujú. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Pues nada, me tardé como 5 minutos observándolo. Posterior a eso entré y pues mi hija también la llamé para que lo Y viera. aquí fue donde lo vieron. Y ahí es donde lo vimos. Estaba donde está el tope y el árbol ese, ahí es donde... Ahí se detuvo. No, ahí estaba. Ahí estaba. Subía y bajaba. Entonces, pues no era una cosa así tan clarita, ¿no? Pero sí eran como 30, 40 metros pues por lo menos, ¿no? de aquí al tope. Al tope, más o Ajá. menos. Y le digo, cuando yo en un movimiento quise de acercarme a más, fue cuando ya lo vi que venía ahí por el siguiente arbolito y ahí fue cuando... O sea, venía de regreso. Sí, ya venía. No, pues se vino hacia acá y ahí le vi forma humana y ahí fue, bueno, no humana, sino como algo que ya venía para acá y como con cuerpo. Entonces fue cuando yo tomé la determinación de mejor meterme. Mejor irse, ¿no? Pues sí, porque no sabía qué podía hacer. Pues fue un tramo bastante largo, ¿no? Que más o menos sería por esa zona Sí, y cruzar todo esto prácticamente, no, pues lo cruzó volando de más o menos como de donde está el árbol. Ajá, el pino más grande, sí, de aquí hasta... ¿no? Y hay muchos cables, no puede Sí. algo bajar así tan fácil, ¿no? No por eso, pero ahí es donde aparece por Ajá. arriba. Y de ahí estuvo flotando hasta aquí, hasta Hasta esta parte. ese poste. Pues aquí lo tengo. Y ya de aquí fue cuando usted nota que parece que le salen extremidades, ¿no? Sí, de ahí, a partir de ahí ya le salieron las extremidades. Y se va hacia allá, que es cuando sale su hija, ¿no? Ajá. Mira, aquí lo puede ver. Aquí lo tenemos. Aquí viene todavía flotando. Que es esta parte de Esta es aquí. esta parte y este es el árbol. Este es el poste. Ajá. Aquí todavía viene flotando. Cuando llega a esta parte, Ujú. aquí Este es este poste. Sí. Va a Es esta ese poste. altura, va a Sí. esta altura. Es la luz, este es el poste y lo que está atrás es la luz. de aquí. Y cuando llega a ese poste, ahí es donde ya adelantito, creo que terminando el tabique Ajá. es donde ya va caminando ahí. Ahí ya se le salen Ahí con va, las extremidades, ahí va ¿no? caminando. Ya va hacia esa parte de allá. Ajá. Ok. A ver, Alex,